Esta diapositiva, les comento, es una sinopsis, un breve resumen, una síntesis de mucho de lo que vimos el día de ayer. Uno de los problemas más graves, ayer estaba leyendo el tema este de el chat, que yo me lo perdí el chat porque cuando estoy con el PowerPoint compartiendo pantalla no me aparece el chat, pero ayer, viendo el chat, algunos compañeros de Ecuador habían puesto un comentario, algo así como que muchos docentes no saben nada de metodología de la investigación y cosas por el estilo. Colegas docentes se referirían a sus colegas docentes. Y la verdad es que sí es así, tienen razón. Pero también es cierto que en realidad metodología de la investigación en realidad no alcanza para formarlos en investigación. De hecho, mucha gente, vi un meme los otros días que decía, esta cuarentena está más aburrida que metodología de la investigación. Metodología de la investigación, créanme, no es nada aburrida. Y yo puedo mostrarles cosas que yo he hecho, actividades prácticas de metodología que yo he hecho en distintas cátedras, y si les muestro la foto, ustedes no van a poder creer que es metodología de la investigación. Es decir, uno puede hacer de metodología algo divertido, pero para eso tiene que entender lo que decíamos un poco ayer. Hay que justificar la materia que uno da, porque si uno no la justifica, entonces uno no entiende por qué tiene que hacer eso. Y termina interpretando cosas como lo que comentábamos ayer. No, esto es una política de Estado, ya va a pasar, pero no tiene nada que ver. Bueno, ayer yo dejé aclarado, no es una política de Estado. Esto va a continuar y va a ser cada día más intenso el tema del peso de la investigación científica. Pero lo que le falta metodología, volviendo otra vez al tema, lo que le falta metodología es la base epistemológica. Y eso, hay mucha gente que cuando le dicen esa palabra se horroriza. Dice, wow, ahora empezamos con los cuentos de terror. Bueno, no es así. Epistemología también es algo lindo. Yo hoy no les voy a hablar de... Bueno, sí les voy a hablar un poquito de epistemología. 5 minutitos nada más. Pero les prometo que no los voy a aburrir. Eso sí. ¿Qué parte de epistemología les voy a hablar? Lo que están viendo en la diapositiva. La lógica de la investigación científica. ¿Por qué quiero explicar esto antes de ingresar al artículo? Por una sencilla razón, porque me ha pasado en cursos de metodología que cuando yo empezaba hablando la primera clase introductoria, hablaba un poco de epistemología y mucha gente decía, pero profe, nosotros hemos venido aquí para que usted nos explique el know-how. Nosotros queremos la receta de cocina, que usted nos diga primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y yo tenía que contar hasta 100 y explicarle, miren chicos, chicos, chicos que tenían más de 40 años en los chicos. Entonces, miren chicos, no es una receta de cocina ni es un formulario que ustedes donde dice introducción y antecedentes tienen que llenarlo de esta manera, materiales y métodos tienen que llenarlo de esta otra. No, no funciona así. Ustedes tienen que entender que eso obedece a una lógica científica, una lógica que la propuso un inglés
Sir Francis Bacon, en el año, no me acuerdo, 1664 o 67, por ahí. Me debo haber equivocado en 3, 4 años, pero en 1660 y ahí propuso a la Royal Society, le propuso esa lógica. Y adivinen qué, 400 y pico de años después, esa lógica sigue siendo la misma. ¿Y saben por qué no ha cambiado? Porque es lógica. Por eso no ha cambiado. Muy bien. A ver, empecemos. Primero yo necesito de parte de ustedes que hagan un ejercicio mental. Si todos ustedes ya pasaron por metodología de investigación, si todos ustedes en algún momento leyeron un libro llamado Hernández Sampieri, entonces en cualquiera de los dos casos o en los dos casos, el ejercicio consiste en lo siguiente. Quiero que formateen el disco duro, este disco duro, y que no quede absolutamente nada en su cerebro de lo que hayan leído de Hernández Sampieri, ni de lo que hayan cursado en metodología. A ver, les voy a dar 5 segundos y me formatean el disco duro. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? No escucho nada. No veo nada. Estamos de acuerdo. Ok, entonces... Muy de acuerdo. Ok. De acuerdo. 1, 2, 3, De acuerdo, de 4, acuerdo. 5. De acuerdo. ¿Ya está todo formateado? ¿Se olvidaron de todo? Sí. Qué bueno, me alegro. Bien. Pregunta del millón que me hacen todos. ¿Cómo empieza una investigación? Entonces, ahí es donde los que cursaron cursos de metodología, los que leyeron ese libro Hernández Sampieri, que tiene un montón de errores conceptuales, yo no sé cómo hay gente que lo adora, pero bueno. ¿Qué me contestan? Me dicen, una investigación, profesor, usted debería saberlo. Si usted es el profe, ¿cómo no va a saber? Una investigación siempre empieza planteando un problema o haciendo una pregunta. Así empieza una investigación. Y yo ahí me asusto, me horrorizo y digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio empieza así una investigación? No, están total y rotundamente equivocados. Segunda situación. Vienen mis tesistas, mis futuros tesistas, o eso creen ellos, que van a ser futuros tesistas míos, y me dicen, profe, no sé qué pregunta hacerme, no sé qué problema plantear. Y yo les digo, ok, para todo hay solución. ¿Y cuál es la solución, profe? Vayan al cine. ¡Al cine! ¿Y a qué vamos a ir al cine? Juan Pablito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, aquí... Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Entonces me dicen, ¿y a qué voy a ir al cine? Y yo tengo que contestar, hasta eso tengo que contestar. ¿Y a qué va la gente al cine? Vayan al cine a ver una película. Claro, mis pobres estudiantes tienen que aguantarse un docente sarcástico, irónico y que a veces no le pueden seguir el ritmo de sus razonamientos.
Entonces me miran y me dicen, profe, no entendemos. ¿Por qué tenemos que ir al cine, profe? ¿Quiénes de todos ustedes vieron la película Solaris? ¿Alguien la vio? No puedo. ¿Alguien la vio? ¿No? Gonzalo indica que sí. ¿Quién? Gonzalo indica que sí. Gonzalo indica que sí. Bueno, entonces Gonzalo, no puedes contestar la pregunta que voy a hacer ahora. Ok, los demás no han visto la película Solaris. Perfecto. No. Me parece muy bien que no la hayan visto. Por eso siempre elijo las películas que veo yo, creo que las veo yo y 2 o 3 personas más en el planeta Tierra. Entonces, los que no vieron Solaris, les voy a hacer una pregunta ahora. A la mitad de la película, el protagonista se encierra en su habitación. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué se encierra en su habitación? ¿Por qué? ¿Nadie sabe por qué? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no me pueden contestar mi pregunta? Porque no hay una idea completa, no sabemos el antecedente. No la hemos visto. ¿Por qué no la vimos? No vemos la película. Porque no vimos la película. Correcto, porque no vieron la película. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. No pueden contestar, no pueden hacer una pregunta de una película que no vieron. Claro. Muy bien. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama la película? Se llama marco teórico. Ustedes no pueden hacer preguntas de una película que no vieron. No pueden formularse preguntas de un libro que no leyeron. Por eso los mando al cine para que aprendan cómo se hace una investigación científica. Primero, tengo que leer. ¿Leer qué cosa? El tema que me gusta tengo que leer. Porque nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Entonces, el primer requisito para una investigación es que el tema sea de mi agrado, que me apasione ese tema. Segundo, tengo que leer. ¿Qué hago yo al leer? Al leer construyo un marco teórico de ese tema. Ese marco teórico va a adquirir la forma de anteojos como estos que tengo puesto yo aquí. Y con estos anteojos de marco teórico, yo veo la realidad de una manera que otras personas, otros seres humanos, no ven. Yo veo una persona que tiene la cara amarilla y digo, mira, es amarillo este tipo, debe ser japonés o por lo menos oriental. ¿Por qué digo eso? Porque soy un burro y no tengo el marco teórico para saber por qué es amarillo. Un médico le ve la cara amarilla y dice, no, Quique, no seas burro. Ese tipo tiene ictericia.
Me tragué una mosca. Bueno, lo cierto, compañeros, es que el médico y yo estamos viendo la misma persona. Estamos observando la misma realidad, pero él y yo la interpretamos de forma diferente. ¿Por qué? Porque él tiene un marco teórico que yo no tengo. ¿Se entendió eso? Entonces, una investigación no empieza con la pregunta. Eso es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque si ustedes me dicen empieza con una pregunta o el planteo de un problema, yo les voy a preguntar, ¿y esa pregunta de dónde salió? Bueno, ¿de dónde sale la pregunta? De observar la realidad, pero desde un marco teórico. Si yo no tengo ese marco teórico, va a pasar lo que hablábamos ayer. Corro el riesgo de reinventar la rueda. Entonces, yo leo sobre un tema y empiezo, en la medida que voy leyendo, me empiezo a hacer preguntas, empiezo a detectar vacíos en el conocimiento. Cuando mi hijita tenía 4 años, como yo soy cinéfilo, la empecé a llevar al cine. Y empecé a ver algo muy interesante. La primera vez que la llevé a ver una película, mientras ella veía la película, me daba codazos. Un montón de codazos me daba. Y después de cada codazo me decía, papi, ¿por qué esto? Papi, ¿por qué pasa aquello? Papá, ¿por qué esto otro? Y yo en ese momento dije, wow, los niños son excelentes investigadores. Pero si se corta la luz y no hay película, tampoco hay preguntas. La película es el marco teórico y de ahí salen las preguntas. Entonces, primer requisito, leer, leer y leer. Si a ustedes les gusta el tema, van a leer sin que nadie los obligue. Pero el marco teórico es lo primero, no es lo último como dicen algunos autores por ahí. No, es lo primero. Si no tienen el marco teórico, van a correr ese riesgo de reinventar la rueda. Y les pasa a un montón de tesistas que quieren empezar haciéndose una pregunta, la contestan, hacen el diseño experimental y todo aquello para certificar la hipótesis, y después que han hecho toda la investigación, resulta que ese trabajo ya lo habían hecho. Cuando se ponen a buscar la bibliografía, ups, ya lo habían hecho. No, primero es el marco teórico. Cuando tengo el marco teórico, miro la realidad. Y de esta ecuación surge la pregunta o el planteo del problema. Ahora, si yo me hago una pregunta, ¿qué espero a cambio de una pregunta? A cambio de una pregunta, espero una respuesta. El ser humano es un ser hipotético deductivo. Es un ser que no tolera tener una pregunta en la mente sin contestar. Entonces, el ser humano a cualquier pregunta le tira una respuesta. Pero es una respuesta probable, no demostrada. Entonces, en ciencia, la respuesta probable es la famosa tesis con hipo, la hipótesis. Una cosa que también deberían explicar los docentes en la universidad es la etimología de las palabras. Cuando doy metodología a los médicos, les digo, ¿qué significa hipótesis? Usted tiene que explicar, es el docente de metodología.
Y yo les digo, ustedes son médicos. ¿Y qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la presión baja? Ah, son hipotensos. Ajá. ¿Y qué pasa cuando una persona se desmaya porque le falta azúcar? Ah, son hipoglucémicos. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que tiene baja el azúcar. Bueno, entonces hipótesis, ¿qué es? Hipo por debajo de. ¿Por debajo de qué? Del nivel de una tesis. Eso es una hipótesis. Algo que está por debajo del nivel de una tesis. ¿Y qué es la tesis? La tesis es una respuesta fundamentada. No es, como dicen muchos libritos por ahí, una verdad. No, no es verdad. Porque en ciencia no existe la verdad absoluta. En religión sí, se llama dogma, pero en la ciencia no. ¿Correcto? Entonces la hipótesis, ¿qué es? Una respuesta probable. Y esa respuesta probable la tengo que demostrar que tiene algún fundamento. Y para eso yo tengo que buscar el camino para fundamentarla. Camino en griego se dice método. Eso es lo que significa método. Camino. El camino que voy a tomar yo para fundamentar la respuesta probable. Eso es método. Por eso está muy mal cuando la gente pone en su paper metodología. No hacen metodología en un paper. En un paper aplican métodos, no metodología. Metodología, método, camino. Logos, estudio. Es el estudio de los caminos. Y ustedes no están estudiando los caminos. Ustedes están aplicando uno o más caminos. Entonces, método. Ese método es la parte más creativa de un artículo y de una investigación. El método, curiosamente, es algo que nunca van a encontrar en un libro de metodología. La verdad es que yo me río cuando me dicen, profe, he buscado en el libro de metodología, no encuentro qué método aplicar. Por supuesto, no lo vas a encontrar nunca ahí. ¿Y por qué no? A ver, si ustedes tienen ahora que demostrar una hipótesis y necesitan un método para esa hipótesis, ¿cómo se les ocurre que el autor de un libro de metodología va a adivinar el futuro y les va a poner en el libro para los que hagan una investigación de acá 10 años en el virus de la coronita? Este es el método. No, el método es la parte creativa. ¿Saben de dónde sale el método? De aquí, de los riñones sale el método. ¿Qué es lo que van a encontrar en un libro de metodología? Técnicas de investigación, no métodos. El método utiliza técnicas, pero el método de aquí, ¿ok? Entonces, ese método me va a conducir a una verdad, bueno, una verdad no, a una respuesta fundamentada, la tesis. Ok, ya sabemos lo que es la tesis y cómo esa tesis obedece a una lógica, ¿Cómo empezó la lógica? Observando las realidades del marco teórico. Eso me condujo a formularme una pregunta. La pregunta me condujo a una respuesta probable. Yo tomé un camino para fundamentar la respuesta probable y convertirla en una respuesta con fundamento. Pero, el método científico, como lo concibió Sir Francis Bacon, que es lo que estamos hablando ahora, en teoría tenía una lógica aplastante y no debería
cometer errores la ciencia. El problema es que el método tiene una lógica infalible, pero el que aplica el método es un ser humano, y el ser humano es burro por naturaleza. Se equivoca siempre. Por eso, anótense esta otra ley de la investigación científica. Lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Bien, ya tengo mi tesis y yo creo que mi tesis es una respuesta fundamentada de mucho peso. Error, error. ¿Por qué? Porque eres humano, entonces vos crees que no te has equivocado, pero eres humano. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es este siguiente paso. La tesis en un librero no sirve para absolutamente nada. Hay mucha gente que en su librero tiene su tesis bien encuadernada y dice, mi tesis. Ok, ¿y para qué sirve? No sirve para nada. Bueno, estoy siendo un poco extremista. Puede servir, por ejemplo, para que ustedes se suban y alcancen algo que no alcanzan. Si entra un ladrón a la casa de ustedes, le tiran con la tesis y lo noquean. Pero científicamente no sirve para nada esa tesis, créanme. Entonces sigamos con el círculo lógico. ¿Cuál sería el siguiente paso para esta tesis? Convertirlo en un artículo, no publicarlo todavía, pero sí ir a un congreso y en ese congreso científico, supónganse que ustedes han hecho su tesis con el coronavirus, entonces van a un congreso científico de virología, ahí es donde corresponde. ¿Por qué van a ir a un congreso de virología? Porque en ese congreso todos los que van son virólogos. ¿Y por qué tienen que ser virólogos? Lo vimos ayer, porque son pares. Entonces, ustedes van a exponer su brillante tesis y créanme, después que expongan, pero les van a tirar con tomates, con sandías, con melones, con aguacate, con todo le van a tirar. A algunos no les gusta eso y después de un congreso terminan visitando al psicólogo o al psiquiatra. Y al psicólogo le van llorisqueando diciendo, ah, yo hice una tesis del coronavirus y era muy linda mi tesis y todo el mundo me la ha criticado. Bueno, no sé si eso tiene solución. Lo que un científico hace es convivir con la crítica y aceptar la crítica como algo positivo. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el tesista? Saca su libretita y anota todo lo que le han dicho. ¿Y para qué sirve eso? Cuando vuelve a su casa, todo eso que le han dicho lo utiliza para escribir su paper. Y cuando recién ha escrito el paper, recién ahí, después de pasar varias revisiones por el autor, lo manda a una publicación científica. Eso se llama difusión, proceso de difusión. La difusión es la comunicación de un artículo científico con la comunidad científica. Eso es la difusión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese paper lo van a leer solamente los científicos que tienen interés en ese paper, nadie más. O, si no me creen, ¿quién de ustedes se lleva al baño para inspirarse un paper?
¿Alguien? ¿Nadie? Ok, entonces está contestada la pregunta. Nadie, bueno, nadie no. Conozco algunos, me incluyo yo, que sí leemos paper, incluso en el baño. Entonces, ahí tengo un problema. Si poca gente lee el paper, no puedo continuar la lógica, el círculo lógico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es transducir el paper científico al lenguaje coloquial, al lenguaje que habla Doña Rosa. ¿Quién es Doña Rosa? La persona que vende sandías en la esquina de la casa de ustedes, esa es Doña Rosa. Doña Rosa, el ama de casa, esa es Doña Rosa. Doña Rosa no lee ni le interesa leer un paper, pero Doña Rosa necesita saber en qué medida la investigación de ustedes le va a mejorar su vida. Entonces, ¿cómo lo logro eso? Transduciendo el artículo científico al lenguaje coloquial. Eso se llama comunicación social. En ciencia, la comunicación social es la divulgación, que no es igual a la difusión. Difusión es comunicación entre pares. Divulgación es la comunicación de un científico a la sociedad. Es lo que se llama vinculación con la sociedad, con la comunidad, extensión, qué sé yo. Tiene 1000 nombres, no importa. En ciencia se llama divulgación científica. Y recién ahí se cierra el círculo. ¿Cuándo se cierra el círculo? Cuando la sociedad sabe cómo la investigación de ustedes contribuyó a cambiar la realidad en la que esa sociedad vive. Eso hace la ciencia. La ciencia parte de un problema de la realidad y hasta que ustedes no solucionaron o por lo menos contribuyeron con un granito de arena a solucionar ese problema, la investigación de ustedes no ha servido para nada. Entonces, la investigación científica contribuye al desarrollo de un país si y solo si se cumple este círculo que estamos viendo en pantalla. Un círculo lógico. Lógico. Mucha gente dice, ¿para qué sirve la ciencia? La ciencia sirve para ver los problemas de la realidad y solucionarlos. Esos problemas, queridos compañeros, los únicos que lo pueden ver son los que tienen el marco teórico. Los científicos, la sociedad, no los ve a esos problemas. Por eso, cuando yo escucho a políticos universitarios que no entiendo cómo llegaron a ser autoridades universitarios, diciendo, la ciencia tiene que responder a las necesidades sociales. Hay que escuchar lo que la gente necesita. Yo los escucho y digo, qué pedazo de burros. ¿Cómo van a decir semejante barbaridad? Y créanme, agudicen el oído. Fíjense cuando los decanos, los rectores hacen sus discursos bonitos. Lo primero que dicen, la ciencia debe responder a las necesidades sociales. Hay que salir y preguntarle a Doña Rosa lo que necesita. Y ahí tenemos que actuar los científicos. No es verdad, no es verdad, eso es mentira, es una falacia. Los únicos que saben cuáles son los problemas
son los que tienen el marco teórico, los que ven la realidad de otra manera. ¿No me creen? Les voy a dar 2 ejemplitos. Doña Rosa, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita su pueblo? Porque yo tengo 10 millones de dólares. Estoy dispuesto a construir un hospital o estoy dispuesto a construir una sede universitaria, doña Rosa. ¿Qué necesita? Por favor, necesito una canchita de fútbol. Ajá. Ejemplo número 2. William Farnsworth, un norteamericano, que un día se le ocurrió juntar lo que sabía de comunicación de voz con lo que él sabía que podía hacer comunicar una imagen. ¿Saben lo que inventó William Farnsworth? El televisor inventó. El televisor inventó. Ajá. ¿Solucionó problemas el televisor? Un montón. Ajá. ¿Y por qué inventó el televisor? Porque la sociedad se lo pidió. La sociedad no puede pedir algo que ni siquiera sabe que puede existir. El científico sí. El celular existe porque los científicos tenían un marco teórico y quisieron solucionar un problema comunicacional que la gente no le pidió a los científicos, inventen un celular, eso necesitamos, porque la gente no puede pedir lo que no sabe que puede existir. El científico lo hace porque tiene el marco teórico. ¿Ven la importancia del marco teórico? Es fundamental, es fundamental. Entonces, resumiendo, compañeros, la investigación científica obedece a una lógica, no a un capricho, no a una receta de cocina. La investigación científica empieza leyendo, construyendo un marco teórico. Desde ese marco teórico observo la realidad. Observando la realidad, surge la pregunta. Si yo tengo una pregunta, la contesto con una respuesta probable, la hipótesis. Busco un camino para fundamentar esa hipótesis. Obtengo la tesis. Esa tesis la comunico en un evento de la especialidad, la comunicación académica. Hecho esto, con esa retroalimentación, hago la difusión, la publico en una revista científica. Y hecha la difusión, tengo que hacer la divulgación. La divulgación, ¿cómo se hace? A través de revistas de divulgación, programas de televisión, canales de YouTube, qué sé yo. Hay N formas. Radio, periódico, no sé. Y cuando la sociedad se concientiza de que esa solución está disponible, yo cambié la realidad de la cual partí. Para eso sirve la ciencia, para cambiar la realidad de una sociedad, de un país, de un planeta. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Sí, El silencio me mata. Sí, Bien. Sí. Sí, sí, estoy de Qué acuerdo. bueno. sí, estoy de acuerdo. Qué bueno. Vamos ahora al tema. Preguntas motoras. ¿Cuál es la estructura universal de un paper? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en un trabajo tipo? ¿Cómo se prepara un paper para su publicación? ¿Y cuáles son los pasos para enviar a publicar un paper? Entonces,
pasemos a contestar las preguntas motoras. Requisitos para un artículo científico. Bueno, el primer requisito, creo que todos lo conocen, es tal vez el más importante de todos, que el tema sea original y o innovador, porque puede no ser original, pero sí puede ser innovador. Por ejemplo, una nueva metodología, a lo mejor, a ver, ¿qué sería un tema no original, pero sí innovador? Actualmente le compramos los test del coronavirus a los chinos. Ese test se hace de una determinada forma. Bueno, en Argentina acaban de proponer otro test que es más barato, porque es diferente, busca otro camino para realizar la identificación del coronavirus. Entonces, ya había un test, o sea, no es original, pero sí es innovador, porque al ser más barato, toda la gente con ese test más barato se está cambiando también la realidad. ¿Lo ven? Vuelvo a repetir, la meta de todos ustedes, futuros investigadores, es cambiar la realidad social, no la de ustedes, la realidad social. Eso tienen que cambiar, la realidad del país tienen que cambiar, ¿eh? Ese es el desafío. ¿Qué otra característica puede tener un artículo? Que ustedes cambien el enfoque a un tema ya tratado. Esto, por ejemplo, sucede mucho en medicina. Por ejemplo, los médicos que tienen ellos inventaron, propusieron, alguna de las dos cosas es un nuevo método que se llama el metaanálisis. El metaanálisis lo que busca es tener una muestra mucho mayor, mucho más representativa para los resultados, por ejemplo, de un medicamento. Entonces, a partir de una revisión de múltiples papers, la cuantificación de los resultados, el estudio de los métodos que llevaron a esos resultados, ellos obtienen un enfoque nuevo. Por ejemplo, recientemente los médicos que hasta hace un par de años decían la presión arterial es normal hasta 139, 89. Antes era hasta 120, 80. Y ahora han vuelto otra vez a 120, 80. ¿Por qué? Porque han hecho metaanálisis viendo resultados de papers de todas partes del mundo y analizando esos resultados han dicho no, el valor anterior era un poco exagerado, el anterior, ese era válido. Entonces, yo puedo cambiar el enfoque de un tema tratado y si el resultado me cambia la realidad, es válido. Es válido. Otra opción sería llevar a cabo una aplicación metodológica nueva o distinta al tratar un tema. Bueno, el mismo ejemplo del coronavirus creo que es un buen ejemplo. Debe estar fundamentado, obvio. Si no está fundamentado, me quedo en la parte hipotética. Ojo, hay hipótesis que nadie nunca, jamás se ha molestado en demostrarlas. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas hipótesis? ¿Nadie? Bueno, se llaman mitos. Se llaman
creencias, se llaman supersticiones. Por ejemplo, cuando una persona dice, si te levantas con el pie izquierdo vas a tener mala suerte todo el día. Eso es una hipótesis. Pero nadie se ha puesto a ver si es cierta o no. Y en realidad no es tan complicado. ¿El método cuál es? Fácil. Yo necesito una muestra representativa de personas, tomo esa muestra representativa y pongo un grupo testigo y un grupo no testigo y que todos se levanten con el pie izquierdo y después veo versus el que se levanta con el pie derecho y veo qué es lo que pasa. Y con eso yo demuestro si es verdad o no. Bueno, no es tan complicado. Pero la verdad no sé quién se pondría con eso, ¿no? Plantear con claridad el tema es otra característica de un artículo. Un artículo científico no tiene que ser algo complicado. Si es complicado, créanme, hasta los árbitros se los van a rechazar. Tiene que tener coherencia. ¿Qué es coherencia? Que el título esté perfectamente vinculado al objetivo, al método y a los resultados, obviamente. Yo he leído tesis donde el título era influencia del cambio climático sobre el cultivo de la papa. Conclusión: mi abuela patea los calefones. ¿Qué tiene que ver eso con el título? Ah, no, es que en el camino... ¿Cómo que en el camino? Es que yo empecé escribiendo el título. No. El título es súper importante, pero el título es lo último que se escribe en un artículo. Es lo último. Esa gente que lo primero que hace, voy a escribir un artículo, empecemos por el título. No, señores. Título, resumen, keywords, es lo último que se escribe de un artículo, lo último. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Son científicos o son magos ustedes? Tienen la bola de cristal. ¿Cómo saben qué título va a llevar el trabajo si todavía no han llegado a las conclusiones? Recién cuando lleguen a las conclusiones dicen, ah, así se tiene que llamar la película. Claro. ¿Cuántas veces han visto una película que tiene un título torcido y dicen, ¿por qué se llama así esta película? Esta película debería llamarse de esta manera. Claro. ¿Y cuándo lo dicen a eso? Cuando la vieron completa la película, no antes. Hay muchas películas que ustedes se enganchan por el título y después la película nada que ver con el título. Bueno, lo mismo pasa con un paper. Las conclusiones tienen que responder a la argumentación presentada. Hay mucha gente que no sabe lo que es una conclusión. ¿Saben lo que es una conclusión? La conclusión es lo mismo que la hipótesis. No puede ser diferente a la hipótesis. Pero ¿y si es igual? Entonces, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia. Que la hipótesis es probable. La hipótesis es un mito, es una superstición. La conclusión es la tesis. Es lo mismo que la hipótesis, pero ahora yo puedo decir, no, esto ya está demostrado que es así. Entonces, la conclusión debe ser el reflejo de la hipótesis demostrada. Eso es. Bueno, ya vamos a llegar a eso, no se preocupen. A veces yo me entusiasmo y me adelanto con los temas. Tiene que estar redactado el artículo. Esto es importantísimo, compañeros. De manera tal que cualquier investigador en el planeta Tierra, en el sistema solar y en la Vía Láctea pueda, aplicando el mismo método que ustedes, llegar a la misma conclusión. Si otro científico aplica el mismo método y llega a otra conclusión,
algo hicieron mal. Continuamos con los requisitos. Bueno, esto es un poco redundante. El título tiene que ser adecuado al tema y emergente del mismo. Tiene que tener siempre un contexto espacio-temporal. Y con esto yo reniego mucho con los tesistas. Vienen mis tesistas y su tesis, ¿qué dice? Su tesis dice el uso de las TIC en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo leo eso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tesis! Por favor. En mi vida he visto una tesis como esta. Todavía no la leí, pero ya con el título yo... ¡Excelente! ¡Maravilloso! Ahora, después sigo leyendo y resulta que cuando llego al método, ahí dice que para demostrar esto, hicieron un test con una muestra testigo y la muestra no testigo y no sé qué cosa, en estudiantes del tercer año de la materia anatomía del paralelo 1 de la carrera de medicina de la Universidad Pichicho en 1999. Entonces, cuando llegué a ese punto, le digo al estudiante, ¿sabes qué? Tu tesis es una porquería. Así que llévatela porque me lastima los ojos tu tesis. Me dice, pero profe, primero usted me dijo que era excelente y ahora me dice que es una porquería. Sí, porque tu título, ¿cuál era? El uso de las TIC en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sabes lo que dice tu título? Tu título está diciendo que vos vas a demostrar que las TIC, todas las TIC del planeta Tierra, del universo conocido, contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en toda la educación formal e informal del planeta Tierra y de todo el cosmos. Eso está diciendo tu título. Desde que existen las TIC hasta que mueran las TIC. Eso dice tu título. Y tu metodología dice que las TIC solamente mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de 30 personas, de una sola materia, de una carrera, de una universidad, de un país. Y eso tiene representatividad cero. Ahora, hagan una autorreflexión y piensen, ¿cuánta gente escribe títulos así? Títulos que son súper generales y que abarcan todo el tema y todo el contexto espacio-temporal. No, un título tiene que decir lo que realmente es el trabajo. El uso de las TIC en la materia Anatomía 1 de la cátedra tal, del año tal, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo leo ese título y ya sé que en realidad el trabajo trata solamente del caso de estudio de Pepito en esa materia, que a lo mejor me interesa porque yo soy docente de esa materia. Pero ojo, con el título original es válido para todas las materias del planeta Tierra, para todos los niveles educativos, pero ese título es mentiroso, totalmente mentiroso. Ok,
Ya vamos a seguir hablando de eso. La redacción del título, la redacción de todo el paper, tiene que ser clara. Clara. ¿Qué significa clara? Hay gente que no entiende lo que es escribir. Yo les voy a decir algo, que se lo digo a todos mis estudiantes. Era que durante la escuela primaria y secundaria, los profesores de gramática, los profesores de lengua, el primer día de clase les tendrían que haber hecho lo que yo hice ayer y hoy al principio. Justificar por qué es importante lengua. Como no les explicaron eso, no prestaron atención y ahora no saben escribir. Es más, como les digo a mis estudiantes, yo a mis estudiantes les digo, ¿saben qué? A mí, los trabajos que ustedes me presentan tienen que estar escritos en español, porque ese es el idioma oficial de Ecuador. Y me dicen, profe, escribimos en español. No, señor. No, señor. No sea burro. Usted no está escribiendo en español. ¿Y en qué idioma escribimos? Sociolecto. En ese idioma escriben los chicos ahora. Sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? A ver, ustedes escriben todos los días en esa porquería y no saben qué es. Es el idioma que usan en los celulares. Eso se llama sociolecto. Esos códigos, todo eso. Bien, pero yo necesito que a mí me escriban en español. ¿Y eso qué significa? Número uno, una oración tiene sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo, predicado. Bien, una oración no puede tener más de 2 líneas de largo. A mí me presentan tesis de maestría me presentan, con oraciones que tienen 2 carillas de largo. No tienen punto, no tienen coma, no tienen... ¿Cómo hacen para escribir una oración tan larga? Me presentan oraciones que no tienen verbo. Tiene que haber un verbo. Tiene que haber un verbo. Bueno, eso significa redacción clara. Oraciones cortas, sujeto, verbo, predicado. La estructura universal que tiene una oración. La extensión tiene que ser adecuada al contenido y a los objetivos. Después vamos a hablar más de la extensión de un paper, que eso le quita el sueño a muchos que dicen, no, pero en tal revista me piden solamente 10 carillas y yo tengo 11. Ya vamos a hablar. Don't worry, be happy. Bibliografía pertinente, actualizada y relevante. Muy bien. De esto también vamos a hablar. También vamos a hablar. Pero ojo, yo le he puesto en la bibliografía un libro de un venezolano, un excelente autor venezolano, Fidias, que se llama Los mitos de la tesis, o algo así. Está en el segundo link, que se llama, el segundo link, el directorio se llama Selección del Quique. Bueno, ahí está ese libro. Sería bueno que lo lean. Con esto yo reniego mucho, sobre todo reniego con los reglamentos ridículos, absurdos y retrógrados que tienen demasiadas universidades. Demasiadas universidades. ¿Cuáles son esos reglamentos retrógrados inútiles que tienen? Por ejemplo, reglamentos que dicen una tesis de maestría tiene que tener por lo menos 200 páginas. ¿En serio? ¿Y cuál es el fundamento epistemológico de eso? ¿Quién me lo explica? 200 páginas, ¿en Roman 12 o 14? ¿En simple espacio o doble espacio? Por favor, por favor. Ahí, por favor, denle un premio Nobel al ridículo que hizo eso. Eso es absurdo. ¿Qué más es absurdo? La bibliografía. Cuando les dicen, un trabajo de maestría tiene que tener 200 citas bibliográficas.
¿En serio? ¿En serio? Al que hace un reglamento así lo tienen que echar de la universidad por ridículo, estúpido y antiacadémico, pero sobre todo estúpido. Y la otra, las citas bibliográficas deben ser de los últimos 5 años. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, si alguien hace un reglamento y pone semejante ridiculez, y créanme, son muchas universidades que tienen esos reglamentos ridículos. ¿Por qué tienen el estatus de ridículo? Porque no tienen ningún sustento académico. Ejemplo, a ver, ustedes tienen que hacer una tesis doctoral sobre Aristóteles. Y resulta que para hacer una tesis doctoral sobre Aristóteles tienen que leer los libros de Aristóteles. Y los libros de Aristóteles tienen 2.300 años de publicación. 2.300 años. Y el reglamento me dice tiene que ser de los últimos 5 años. Entonces yo voy a tener que hacer una tesis sobre Aristóteles en la cual a la persona que no puedo citar es al propio Aristóteles. Por favor, no seamos ridículos. Otra, voy a hacer una tesis sobre psicología freudiana. Bueno, a Freud no lo voy a poder citar. Tengo que hacer una tesis sobre evolución. Ah, bueno, pero a Darwin no lo voy a poder citar porque son casi 200 años de... Hay que tratar de no ser ridículo. Con el número de citas pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo no puedo pedir un número mínimo de citas. ¿Qué pasa si el accidente de Roswell, Nuevo México, es cierto? Entonces rescataron a los extraterrestres. Le hicieron la necropsia a los extraterrestres. Toda esa información es información totalmente inédita y original. Entonces, de repente se libera esa información y ustedes, que fueron los científicos que hicieron la necropsia de los extraterrestres, la quieren publicar en la revista Nature. Perfecto. ¿Y qué bibliografía van a citar? ¿El manual de anatomía extraterrestre de quién? ¿De quién? Por favor, no seamos ridículos. Bueno, el autor debe demostrar dominio del tema. Eso es fundamental, el dominio del tema. ¿Saben cómo se adquiere el dominio del tema? Leyendo, siguiendo los pasos del círculo lógico. Antes de una investigación, primero leo, construyo el marco teórico. No hay que hacer como hacen muchos tesistas que andan mendigando preguntas o problemas de investigación para contestarlo y después cuando les toca hacer la discusión y se ponen a leer, ahí descubren que el tema ya había sido hecho. Pero como tienen que aprobar la tesis, entonces ese descubrimiento, los papers que demuestran que el trabajo ya fue hecho, lo esconden, lo cual es una falta de ética gravísima. Pero se lo hubieran evitado si hubieran empezado leyendo el tema. Hay que seguir las instrucciones de autor. La primer causa de rechazo de un artículo es esa. Cuando ustedes escriben un artículo y lo mandan a publicar sin leer las instrucciones de autor. Cada revista tiene sus normas. Entonces, yo tengo que primero elegir la revista de acuerdo al tema, bajar las normas y escribir de acuerdo a esa norma.
Y finalmente, mucha autocrítica frente al comité de pares. Eso es fundamental. Autocrítica. Hay gente que no tiene autocrítica. ¿Cuál? La que ni siquiera le gusta que le critiquen algo. La gente que se cree perfecta. La autocrítica es algo que todo científico debe cultivar. ¿Por qué? Porque además la autocrítica tiene un efecto terapéutico. Las personas que no pueden ver sus errores no los pueden corregir. Y si no los pueden corregir, los van a arrastrar de por vida. La autocrítica los lleva, la falta de autocrítica los lleva a cometer faltas éticas gravísimas. ¿Como cuáles? El experimento me salió mal, pero yo me voy a inventar que me salió bien. Y mi hipótesis, el método me dio que la hipótesis no era la que yo decía, pero yo quiero que sea esa. Entonces cambio los resultados. Bueno, eso pasa con la gente que no tiene autocrítica. Organización de un trabajo científico. Primera parte. Escribir un artículo tiene que ser un trabajo alegrásmico. ¿Saben lo que es un trabajo alegrásmico? El alegrasmo es un híbrido entre alegría y orgasmo. Eso es. Es decir, hay gente que dice, uy, tengo que escribir un artículo, no sé qué hacer. Listo, eso no es lo tuyo, dedícate a ser costurero, vender sandía, no sé. En cambio, uno debe decir, wow, estoy en cuarentena, esta es la mía. Ahora me voy a poner a escribir un paper. Y cuando termino, ahí viene el estertor, la inyección el disparo de oxitocina y endorfina y viene el orgasmo. Si no tienen un orgasmo después de escribir un artículo, créanme, no es lo de ustedes. Si es una tortura, no es lo de ustedes. Después de un artículo, sí o sí viene el orgasmo. ¿Ok? Si ustedes pensaban que el orgasmo era con el sexo, se equivocaron. No, el orgasmo viene con el artículo. Y cuando el artículo sale publicado y es en una revista del cuartil 1, eso es orgasmo serial. Pero ya vamos a llegar a eso, ¿eh? Don't worry, be happy. Bien, lo importante es definir el tema y el público al que está dirigido. ¿Eso qué implica? Que lo primero que tengo que hacer yo antes de sentarme a escribir el paper es buscar en internet revistas de la especialidad. Cuando ustedes buscan revistas de la especialidad, se ponen con papel y lápiz al lado de ustedes. ¿Y qué anotan? Tienen que anotar características de la revista, impacto de la revista, en qué cuartil está, y las páginas de las revistas mencionan en qué cuartil están, cuál es el índice de impacto. Todo eso está mencionado en las revistas, ¿eh? No crean que no. Entonces miran, bajan algunos artículos de esa revista, los leen y dicen, mi tema encaja con la filosofía de esta revista, porque cada revista tiene su filosofía. Cuando ustedes entran a la página de una revista y la revista le dice, esta revista se especializa en publicar artículos originales sobre psicología, pero especialmente psicología freudiana. La lacaniana no nos importa tanto. Bueno, mi paper es de filosofía lacaniana, entonces esta no es mi revista. Eso son cosas que hay que leer. Uno de los peores errores que pueden cometer es mandarlo a una revista sin saber
cuál es la filosofía de esa revista, porque eso es rechazo garantizado. Se pueden encontrar con una pared. Entonces, miran la filosofía no de una, busquen varias revistas sobre el tema de la especialidad. ¿Cómo las buscan? Ponen en Google revistas de psicología. Quieren restringir más las revistas de psicología que publican en español en el cuartil 1 y les va a aparecer. Entran a las revistas y miran la filosofía. Cuando se identifiquen con una de ellas, bajan las instrucciones de autor. Y lo primero que hacen es, abren el Word y siguen las instrucciones de autor. Antes de escribir ni una sola letra, las instrucciones de autor les van a decir, pongan márgenes de tal tipo, pongan los márgenes. Pongan, la letra tiene que ser Times New Roman 7,8, esa letra. Los títulos tienen que, ese título. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien. Tienen que tomar en cuenta el límite de páginas. Eso también es importante. El límite de páginas no es algo estricto. Hay gente que dice, no, esta revista solamente admite hasta 10 páginas, el mío tiene 11, ya no sé qué cortar. No corten nada. Manden 11, no hay problema. No hay problema. Los árbitros son los que les van a decir, ¿sabe qué? Tu trabajo está aprobado con 11. O le pueden decir, ¿sabe qué? Usted recortó mucho su artículo. Por favor, amplíelo por lo menos 5 páginas más. No, pero la revista dice que son 10. Con 5 páginas más van a ser 16. Es ciencia. La ciencia no es dogmática. Entonces, siempre este tipo de límites son recomendaciones. No son cosas que dogmáticas, que si no lo hacen 10 páginas justo, no. De hecho, a mí me ha pasado. Yo he publicado en la revista Espisaetus, una revista de Colombia, hace unos años atrás, un paper, el límite eran 12 páginas. Después se los voy a mostrar. El paper terminó con 30 y el límite son 12. Los árbitros, la editora a mí me escribió y me dijo, doctor Richard, su trabajo es muy extenso. Mi recomendación es que lo divida en dos trabajos. Mi recomendación, pero si usted quiere, se lo publicamos así. Y yo, la verdad es que si lo dividía en 2, wow, tengo 2 papers en lugar de 1. Pero iba a perder consistencia. Entonces le dije a la editora, no, publíquemelo completo. Y me lo publicaron. Entonces, cuidado con esos límites porque no es un dogma. Bien, ¿qué más? Antes de comenzar a redactar, hay que leer y extractar lo más importante de la bibliografía. ¿Cómo se hace eso? Con un esquema bibliográfico comentado. Lo primero es armar el marco teórico, y el marco teórico no creo que me quede tiempo hoy. Bueno, mañana trabajo para Edgar, me va a hacer recuerdo que les explique cómo se construye un marco teórico. ¿Estás escuchando, Edgar? Perfectamente, Enrique. Ah, perfecto. Esa es tu tarea para mañana. No hay problema. Bien. No hay que olvidar que la calidad y no la cantidad de citas es lo que determina la calidad del artículo. El resumen. Pues ya se me va a hacer la hora y media. Voy a ir un poquito más rápido. El resumen va al principio. Pero al igual que el título,
El resumen es lo último que se escribe. La segunda burrera más frecuente, después de escribir primero el título, la segunda burrera es escribir el resumen. ¿Cómo van a hacer el resumen si el trabajo todavía no lo han terminado? Es como que ustedes me digan, cuéntenme en 5 minutos la película Solaris, si no la han visto la película. Entonces, ¿cómo pueden resumir una película en 5 minutos si no la han visto? Y ahí es cuando se cometen errores fundamentales en el resumen. El resumen, queridos compañeros, al igual que el título, es lo más, bueno, no es lo más importante, pero es lo más, ¿cómo les puedo explicar? Lo más importante desde el punto de vista del marketing para un artículo. ¿Por qué? No es tan complicado. Ustedes van a una librería y no se ponen a leer el libro. Ustedes van a una librería y miran los lomos de los libros. Y cuando miran el lomo del libro, lo primero que leen es el título. Entonces, si el título les resulta atrayente, si el título los atrapa, entonces sacan el libro y leen el resumen, la reseña que tiene atrás. Y si el resumen, la reseña que tiene atrás los atrapa, entonces se lo compran al libro. Lo mismo pasa con un artículo. Si ustedes escriben un título que no atrae a nadie, mucha gente ni se va a molestar en leer el resumen. Ustedes tienen que escribir un título que atrape a la persona, que la gente diga, wow, a ver, qué interesante este título. Lo segundo que va a hacer la persona, leer el resumen. Y si el resumen lo atrapa, recién lee el paper. Entonces, un mal título, un resumen que da asco, es un paper que no van a leer nadie, nadie. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Lo más importante que tiene que llevar un resumen son los resultados y la conclusión. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, después vamos a hablar del resumen. O sea, esto es un panorama general. Si el artículo no está en inglés, por ejemplo, revistas regionales, tienen que poner un abstract en inglés. ¿Por qué? Porque es una forma de, por lo menos, que alguien que lee inglés diga, al leer el abstract, diga, pucha, no leo español, pero me atrapó este artículo, así que lo voy a hacer traducir porque me interesa. Pero si ustedes no incluyen el abstract, pierden el potencial de que el público anglosajón, ¿de cuánto estamos hablando? Del 97% de los investigadores del planeta Tierra. De eso estamos hablando. Entonces pierden un mercado potencial enorme. Bien, las palabras clave, ustedes saben, los keywords, etcétera, etcétera, siempre van después del resumen. Y en realidad no es lo más importante, pero sí son conceptos claves que ayudan al lector a saber más o menos por dónde va a ir este tema. Eso es clave. Y acá viene lo que les decía anteriormente. No se olviden, 100 personas leen el título de un artículo. De esas 100, solo 10 leen el resumen. De esas 10, solo una el artículo completo. O sea,
un buen título, un buen resumen, son claves para que lean el artículo. Ustedes pueden decir, no, pero usted vio la conclusión. O sea, con mi conclusión cambiamos el planeta Tierra entero. Y yo le diré, ajá, sí, es verdad. Es verdad. El problema es que la conclusión está a lo último del trabajo. Entonces, nadie va a llegar a lo último del trabajo si no la enganchás desde el principio. Y el principio es eso, lo que les acabo de decir. El lenguaje científico. Hay que usar lenguaje formal, serio, pero que sea comprensible. Hay que tener tanto en cuenta a un lector especializado como el que no lo es. La prueba de la suegra o del suegro. Ustedes escriben el paper y se lo dan a la suegra o al suegro. Si la suegra o el suegro no entiende una papa de lo que están escribiendo, bueno, no lo manden a publicar porque es impublicable. Tienen que rehacerlo. Hay que tener cuidado con la gramática, la ortografía y la puntuación. Esa es la primera causa de rechazo. ¿Saben quién recibe el paper en primera instancia? El editor. No los revisores, el editor. El editor le pega la primera mirada al artículo. Si el editor ve faltas gramaticales, ortográficas y qué sé yo, se los tira por la cabeza. Ese artículo nunca llega a los revisores. Entonces, cuidado. Esto es un insulto a la otra persona. Escribir mal es un insulto. Es como yo les digo a mis estudiantes les digo, hagan una monografía de tal tema. Y me escriben todo con mayúscula. Entonces yo llego al aula y les digo, es una falta de respeto que me están gritando. Profe, nadie le grita. Cuando ustedes escriben todo en mayúscula, están gritando. Eso significa gritar. Entonces, aprendan a escribir. En una oración solamente lleva mayúscula la primera letra con la que empieza la oración, con excepción de siglas de instituciones y todas esas excepciones que ya conocemos. Pero tiempos verbales. Esto también es importante. En un artículo científico, los latinos, que somos burros, que no tenemos autoestima, usamos la tercera persona impersonal. No sé por qué hacemos eso. Bueno, una vez, hace como 30 años atrás, yo tomé un curso con Peter Feisinger, un docente norteamericano, sobre escritura científica. Y lo primero que nos criticó y nos dijo burros, fue eso. Y nos dijo, ustedes tienen que hacerse cargo de sus investigaciones, no tienen que ser burros. ¿Qué hacemos nosotros los burros, los latinos? Escribimos y ponemos, se realizó. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se realizó? ¿Qué cosa es eso? Se realizó esto. ¿Y cómo hizo esta virome para realizarse? No, yo hice esto, yo. Bueno, a los latinos nos falta mucho para hacernos cargo. Los anglosajones tienen razón. Si yo uso tercera persona impersonal, no me estoy haciendo cargo de mi investigación. Me estoy lavando las manos. Se realizó. Yo no.
¿Quién? No sé, porque es impersonal. Entonces no sé quién lo hizo. ¿Cómo escriben los anglosajones? Si en un solo autor, ¿cómo empiezan sus oraciones? Empiezan sus oraciones con I. Yo hice esto. Yo corroboré con este test. Yo pinté la pared. Yo inyecté el coronavirus en tal lado. Me hago cargo. Yo lo inyecté al coronavirus. En cambio, los latinos nos lavamos las manos. Se inyectó el coronavirus en un ratón. ¿Quién lo hizo? No sé, porque el verbo lo dice, es impersonal. Bueno, una de las tantas cosas que nos critican a los latinos es que escribimos en tercera persona impersonal. Eso es algo que en algún momento hay que cambiar. Les comento que hay varias revistas del cuartil 2 y 3 que escriben en español que ya están exigiendo escribir en primera persona, pero todavía la mayoría de las revistas regionales piden que se escriba en tercera persona impersonal, pero yo como docente tengo la obligación de decirles por qué está mal. Ustedes me pueden decir, sí, pero son las normas. Perfecto, sigan las normas, pero tienen que saber el fundamento de por qué está mal. Y está mal porque ese tiempo verbal exime de la responsabilidad que tiene que tener un autor sobre su trabajo. Bien. Por eso aquí dice, la frase en primera persona se deben evitar al máximo, excepto anglosajón. Bueno, no usar adjetivos calificativos. Eso hay gente que no lo entiende. Bueno, se lo voy a explicar. Eso es obvio. La araña que estoy describiendo es un ejemplar hermosísimo. ¿En serio? ¿Qué es hermoso? ¿Según quién? En la escala de valores de quién. ¿Qué cosa es hermoso? La roca era grande. ¿En serio era grande? ¿Qué cosa es grande? Pueden usar adjetivos calificativos si lo cuantifican. La roca era grande. Abren paréntesis y ponen 1 tonelada métrica y tantos metros de diámetro por tanto de circunferencia y qué sé yo. Ah, eso es grande. Eso es grande. Pero si no lo van a cuantificar al adjetivo, no lo usen. Formato del manuscrito. Cada revista tiene su norma. Si no respetan la norma, el rechazo es inmediato. Hay que respetar el límite de páginas, a menos que ustedes fundamenten el por qué se pasar. Bueno, a ver, esto lo vamos a ver mañana, pero a ustedes les toca una evaluación, entonces tengo que hablar un tema que es clave, porque si no en la evaluación van a decir el profe no llegó a explicarlo eso. Bueno, a ver, ¿cuál es la estructura estándar de un artículo científico? La que están viendo en pantalla. Y, oh, sorpresa, esta estructura estándar no es una receta de cocina. Esta estructura estándar obedece a la lógica que le expliqué en la primera diapositiva. Obedece a la lógica científica de Sir Francis Bacon. Entonces, ¿cuáles son las partes? El título, el nombre del autor o los autores, alguien tiene que hacerse responsable, el resumen, las palabras clave, la introducción y antecedentes. Ah, y muchos dirán, pero eso no estaba en la lógica. Sí, sí estaba en la lógica. La introducción y antecedentes es un mini marco teórico. Eso es. Materiales y métodos, no materiales y metodología. Ya expliqué por qué. Resultados, discusión
puede ser resultados y discusión también, conclusiones, agradecimientos, referencias bibliográficas y anexos. O sea, la lógica de la investigación científica. Ya vamos a ver cada parte de estas en detalle, no se preocupen. Pero si no explico lo que sigue, no van a poder contestar las preguntas de la evaluación, entonces voy a ir al punto de la evaluación. Bueno, el título. Principales errores del título, los errores de concisión. Nuevamente, hay que tratar de que el título no sea muy extenso, ni tampoco que sean palabras clave. Entonces, normalmente que no exceda las 15 palabras. No es un dogma, no es una regla, es una recomendación. Que tenga un contexto espacio-temporal. Es decir, si el trabajo de ustedes está restringido a 30 personas en un aula de una universidad tal, no le pongan un valor universal. El ejemplo que di anteriormente. Errores sobre la explicación. Por ejemplo, títulos que redundan en lo inútil. Cuando ustedes ponen como título, estudio sobre, claro, si lo estoy mandando a una revista científica es porque lo estudié. Entonces, ¿cómo le voy a poner estudio? Otro error, investigación acerca de el proceso de enseñanza. Obviamente, si es un artículo científico, es una investigación, burro. Entonces no le voy a poner en el título investigación. Informe de, pero si yo estoy informando a la comunidad académica, ¿cómo le voy a poner informe? Contribución, igual. Resultado de un estudio. Chocolate por la noticia. Claro, si no tiene resultado no es un trabajo científico. Análisis de los resultados. Bueno, eso está incluido en el método y está incluido en el ítem resultado y discusión. Esos son errores muy comunes y hay que evitarlos porque son redundantes. A ver, los autores. Voy a ir más rápido porque si no Edgar me va a decir, Quique, metele rápido. Autores. A ver, esto le quita el sueño a mucha gente. Muchos me dicen, ¿quién es el autor del paper al final? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es el primer autor? O sea, en realidad está mal decir primer autor. Hay un autor y los demás son todos coautores. Entonces, aclarado eso, la pregunta del millón. ¿Quién es el autor? Ok, ahora se los explico. El autor es el que propone la idea. El autor es el que plantea el problema y aporta las hipótesis. Ese es el autor. Ese es el autor. No lo midan por trabajo y no lo midan por tiempo. Eso es un absurdo. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Un ejemplo. Una vez me encontré con un amigo, biólogo también, que trabajaba en un laboratorio. Y él me decía, mira aquí que publicamos 3 o 4 artículos al año, pero yo ya estoy harto, porque mi jefe siempre es el autor. Y en el laboratorio trabajamos 5 personas y te cuento una cosa. Viene mi jefe y nos dice, ¿saben qué? Anoche soñé que para tener una vacuna del coronavirus teníamos que detectar la configuración cuaternaria de las proteínas de la cápsula del virus. Hipótesis. La configuración cuaternaria de la proteína del coronavirus será determinante para los antígenos contra el coronavirus. Ahora trabajen, inútiles. Claro. ¿Y qué me decía mi amigo? Mi amigo me decía, viene mi jefe y en 2 minutos
nos dice esto del coronavirus. Y nosotros después tenemos que trabajar 8 horas diarias durante 5 meses, hacemos el paper y él es el autor principal. ¿Qué te parece? Porque vino 2 minutos, ajá. ¿Sabés qué me parece? Le dije yo, que sos un burro. Eso me parece. ¿Pero por qué me decís eso? Tu jefe domina el estado del arte en el tema. Por eso se le ocurren las ideas. Cuando a vos se te ocurra una idea, podés ser autor. Mientras tanto, lo único que haces es seguir las directivas, nada más. Nada más. Por eso no sos autor. Aunque trabajes como perro durante 6 meses en el laboratorio. Lo que estás haciendo es un trabajo mecánico. El autor, por eso se llama autor, autor. ¿A quién se le ocurrió Batman? A Bob Kane. Y Batman sigue apareciendo, claro. Pero los que escriben las historietas de Batman, que no es Bob Kane, siguen poniendo de primer autor a Bob Kane. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió. Y los otros se les ocurren tramas, pero al único que se le ocurrió, que se iluminó y dijo, Batman tiene que ser un tipo así, así, fue a Bob Kane. Ese es el autor, al que se le ocurre la idea. Los demás son obreros. Yo sé que es cruel lo que digo. Yo sé que hay mucha gente que se siente afectada porque trabajó mucho tiempo y qué sé yo, pero ojo, ojo, ojo con eso. No se mide por tiempo de trabajo, se mide por calidad. La parte creativa es la que les va a dar la autoría. ¿Ok? Bien. ¿Quién va de segundo autor, tercer autor? Ahí sí, es por premio. ¿Quién trabajó más? Pepito, vos sos segundo autor. ¿Quién trabajó poco? Tercer autor. ¿Quién fue el que servía café? Bueno, ese es último autor, porque además lo preparaban mal al café. ¿Cuántos son los autores que puede tener un paper? Hasta ahora el récord son 5.000 y, qué sé yo. Si son muchos, son muchos. Mañana, no hoy porque ya se me están yendo las 2 horas, mañana les voy a mostrar un paper mío donde yo creo que soy el autor 22, 23, no me acuerdo. Pero hay trabajos en los cuales necesariamente tiene que haber muchos autores. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si ustedes hacen el libro rojo de especies en extinción de un país, el que mucho abarca, poco aprieta. Tienen que convocar especialistas de cada tema. Y cada especialista es autor. No hay vuelta. Entonces, el libro va a tener un montón de coautores. Ese es el caso. Bien. La institución. La afiliación institucional es clave porque eso es lo que tributa a la propia institución. A la institución le importa mucho que sus artículos figuren con el nombre de su institución, porque después usan esa información para tramitar fondos concursables, para tramitar financiamiento extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, la afiliación institucional es clave, es clave. Ayer me preguntaban, pero yo puedo poner varias instituciones, todas las que ustedes quieran, todas. Es una cuestión ética. Si ustedes trabajaron en 3 instituciones, tienen que poner las 3. Y la última que ponen es en la que actualmente están trabajando. ¿Cómo se comunican los autores entre sí? Los autores entre sí se comunican a través del
Correo. Correo. El correo es clave, el email. Ahora, yo les voy a dar un consejo. Están los ridículos, los que tienen que ir a un psicólogo urgente porque tienen algún problema de autoestima, que quieren poner a toda costa el correo institucional. Una vez a un amigo le dije, no seas ridículo, no pongas tu correo institucional, Quique. ¿Sabes qué? Vos en todos tus correos pones tu correo particular. Eso no está bien. ¿Por qué no? Dice, porque cuando uno pone .edu, uno está demostrando que trabaja en una institución educativa. Y yo le dije, no seas burro. En el momento que vos pones la institución, ya estás diciendo que trabajás en esa institución. Sí, pero el correo lo confirma. No, no confirma nada. Yo les voy a decir una cosa. Los científicos de verdad nunca usan el correo institucional. Nunca. 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 Jamás. Jamás de los jamases. Ajá. Y ustedes deben estarse preguntando, ¿y por qué? No es tan complicado. Ustedes trabajan en la Universidad X. Entonces publican 3 papers y ponen su correo institucional. Al otro año, gracias a esos papers, los convoca la Universidad Y, con mejor sueldo, mejores condiciones, y ustedes se cambian de universidad. Ajá. Y en la Universidad Y le dan otro correo institucional.